En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz vino a las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gastelum y el día de hoy hablaremos sobre el poder del verbo. Hablaremos sobre el poder del verbo y la frase que acabamos de escuchar es del Evangelio de Juan, porque Juan representa en sí mismo el verbo creador. Así es, Juan, el Evangelio de Juan es el Evangelio del verbo. Juan nos dice que esa palabra o que ese verbo subyace dentro de nosotros, aguardando el momento de ser despertado, es decir, el verbo es Dios, el verbo es Cristo, el verbo es la gran palabra y esta puede ser despertada en nosotros, puede ser encarnada en nosotros. Eso solo está esperando el momento en que nosotros la despertemos. Bien sabemos que el verbo es creador, que los Elohim o los cosmocreadores no son más que el ejército de la palabra, el ejército de la voz, o sea, son parte de la misma divinidad creadora y todo se ha creado a través del verbo. Lo podemos observar en el Génesis, por ejemplo, cuando Dios hace toda la creación, lo hace a través del mismo verbo. Sabed que cuando el verbo se hace carne en nosotros, en cada uno de nosotros, se expresa en el lenguaje de la luz. Esto significa que hay otro tipo de lenguaje, que hay un lenguaje cósmico universal, un lenguaje en el cual hablan los ángeles y los arcángeles. Ese es el lenguaje de la luz. Es el lenguaje en el cual se expresa Dios y es el mismo lenguaje con el cual Dios creó todo lo que existe en este universo. Debemos encarnar al verbo, hacerlo carne, sangre y vida dentro de sí mismos. Podemos entonces encarnar esa fuerza maravillosa de la creación que es el mismo verbo. El verbo es el mismo Dios que trae a la existencia todo lo que hay, todo proviene del verbo. Así pues que esa manifestación de la creación es a través de él mismo. Hay una frase que dice: al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Esto significa que la palabra o el verbo puede ser encarnado. Y una vez que nosotros lo hemos desarrollado dentro de nosotros, una vez que lo hemos encarnado, o más bien cuando Él penetra dentro de nosotros y se hace cargo de todos nuestros procesos psicológicos, emocionales, motrices, etc., entonces Él nos da ese poder en la palabra también y podemos crear también con el verbo, con la palabra. Entonces ya podemos hablar en el verbo de oro, en el lenguaje de la luz. Así que toda persona que está debidamente preparada puede encarnar el verbo y convertirse en el verbo mismo. Es decir, tener la capacidad de crear como lo hace el mismo Dios, porque el verbo encarnado en una persona puede expresar ese poder mismo de la creación. El verbo es lo que es. Como podemos ver, el verbo es Dios. Es la misma definición de Dios. Es el logos o Dios. Lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es decir, no tiene un principio, no tiene un fin. Muchas veces las personas preguntan: ¿existe Dios? Y se le dicen: sí, sí existe Dios. Bueno, y dicen: ¿y cuándo surgió? O sea, ¿quién creó a Dios? ¿O cuándo empezó a existir Dios? Y esta frase, estas interrogaciones o estas cosas son precisamente temporales. Y Dios no pertenece al tiempo, es decir, es atemporal. Esto significa que siempre ha existido
y que siempre existirá. Por lo tanto, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. No tiene un principio y no tiene un fin. Es atemporal. Pero nosotros con nuestra mente estamos acostumbrados a ver que todas las cosas nacen, crecen, se desarrollan y mueren, que todas las cosas se hacen y luego se desintegran. Estamos acostumbrados a ver las cosas perecederas de este mundo. Y por eso pensamos en que si algo viene a la existencia, en un momento dado va a dejar de existir. Y también pensamos de Dios lo mismo. Sin embargo, es atemporal. Y, por ejemplo, pensemos en el infinito, el cosmos. Díganme ustedes si tiene un fin. Podemos ponerle un límite al infinito, podemos decir hasta aquí terminó el universo. Y más para allá, ¿qué puede haber? Obviamente que más espacio, ¿no? No podemos ponerle un límite al espacio, pues es el espacio mismo, no tiene límites. ¿Y con qué lo vamos a poder limitar? Con una roca, con una piedra, con una pared. Y después de esa roca y después de esa pared, ¿qué hay? Más espacio. Es infinito, es eterno. No tiene un principio, no tiene un fin, no tiene un límite. Es el espacio mismo, es igual, es de la misma naturaleza que Dios. Por eso a veces se le llama al espacio como el espacio sagrado absoluto. El Verbo es Dios y es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Está en todo, es la raíz de todo, es el origen de todo. Y ahí tenemos pues que toda la creación es el Verbo mismo o está el Verbo mismo en cada átomo de todo lo que existe. Está la presencia divina o lo que decimos el Verbo se encuentra presente. Más allá del mundo y de la conciencia, más allá de este mundo material, más allá de esta tercera dimensión, se encuentra la causa principal de todo esto que existe. Y más allá de todo esto vamos a encontrar el sonido, la palabra, porque la palabra o el verbo es el sonido cósmico universal. Es decir, que el verbo, el Cristo, el Logos, Dios, es sonido. A la vez es sonido y a la vez es una inteligencia suprema, divinal. Es lo que está detrás de todo este universo. Más allá de todo lo que vemos, de todo lo que existe, está Dios. Por eso vemos en las Sagradas Escrituras la cristalización de todo el universo o la creación de nuestro mundo, cuando Él dice, hágase la luz y se hizo la luz. Es con el verbo que se creó, ¿sí? Que se separe las aguas de las aguas o la luz de las tinieblas. Todo eso fue hecho y cristalizado a través del verbo. Entonces el verbo es creador. Y si el verbo es creador, el verbo es Dios. Y ha hecho posible toda la existencia. Dios o el verbo geometriza. Esto significa pues que el sonido, que la palabra, cristaliza en figuras geométricas. Internamente, pues, en las dimensiones superiores podemos ver que el verbo son figuras geométricas. Vibración que cristaliza o que forma figuras geométricas, que más tarde se condensan o toman forma porque van reuniendo la materia, van cristalizando en materia como figuras geométricas, y es entonces cuando vemos ya la naturaleza aquí condensada. Por eso se dice en el Génesis, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase, sepárese pues las aguas y descúbrase la seca o la tierra, y eso sucede cuando se sabe pronunciar el lenguaje adecuado, el sonido adecuado, se produce ese efecto. Esa es la gran palabra. ¿Y quién puede hacer eso? Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce todos los sonidos, es la inteligencia suprema. Sabe qué sonidos pronunciar para que eso cristalice. Así como Dios hizo posible toda la creación a través del verbo, también nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, de tal manera que todas nuestras palabras también cristalizan en formas geométricas en el mundo de las causas naturales, y a través del tiempo y del espacio pues van cristalizando en este mundo físico y hacen posible todo aquello que nosotros hemos pronunciado. Por eso el verbo tiene poder y debemos saber utilizar el verbo.
para la creación, porque tiene ese poder, pero pues también si se utiliza negativamente también puede destruir. El conjunto de sonidos que que se producen en el globo planetario o que se producen en un universo viene a ser una nota síntesis, ya sea del planeta o del infinito, dependiendo, ¿no?, de qué sonidos tomemos. Existe entonces una nota síntesis, un sonido peculiar para cada planeta o cada elemento. Así, el conjunto de todos los sonidos de todos los planetas, porque cada uno tiene una nota particular individual, pero al combinarse todas estas notas dan origen a lo que se le llama la sinfonía del universo, porque cada una de estas notas corresponde a cada uno de los planetas y se da la orquestación del infinito. Pero, ¿sabían ustedes que todo en el universo ritualiza? El movimiento mismo de los astros es un ritual hacia la divinidad, una especie de adoración a lo divino. Así también, por ejemplo, las criaturas de la naturaleza, los pájaros, cuando el sol se levanta, que es la representación del Cristo o la representación misma de Dios, todo se llena de alegría y alborozo. Los pájaros cantan con mucho énfasis, con mucha alegría, y lo que están haciendo es pronunciar el nombre de Dios. Así vemos, por ejemplo, los gallos cantar por la mañana, están diciendo el nombre de Dios, están alabando a Dios en su canto. El problema que hay ahora es que los seres humanos nos hemos olvidado de ritualizar. No nos levantamos y hacemos esos ritos de agradecimiento a la vida, a Dios, a la creación, sino más bien abrimos los ojos y en estos tiempos que estamos viviendo, lo que vamos a buscar es el celular, ¿verdad? A ver cuáles son las nuevas noticias del día de hoy, cuando en realidad deberíamos dar gracias a la creación, gracias por un nuevo día. Deberíamos aprender a adorar a Dios, a cantar, como lo hacen todas las criaturas de la naturaleza. Y nosotros, cuando todavía vivíamos en aquella inocencia, se hacía estos rituales de adoración a Dios y se cantaba pues en verbo sagrado para, diríamos, vivir en armonía con el universo mismo. Todo movimiento es coexistencial al sonido. Esta es una norma, una regla, una ley. No puede haber movimiento sin que se produzca un sonido. Es decir, si yo muevo una mano, esto produce un sonido. Si el aire se mueve, produce un sonido. Si el agua fluye en un río, ese movimiento produce un sonido. Y así, cualquier movimiento produce un sonido. Es coexistencial. Esto significa que toda la naturaleza está en vibración. El átomo, la molécula, los planetas alrededor del Sol, los soles alrededor de otros soles, y todo ese movimiento produce un sonido. Existe una vibración cósmica universal, un sonido cósmico universal. Ese es una ley. El sonido universal. El del sonido cósmico o sonido universal. Y ese sonido cósmico universal es el que produce a su vez el movimiento. O sea, así como el movimiento produce un sonido, también el sonido produce un movimiento. Por ejemplo, si hay un conjunto tocando allá enfrente de nuestra casa, un grupo musical, y tenemos unas ventanas de cristal grandes, o escuchamos cómo se mueven los cristales cuando impacta el sonido sobre los cristales. Es decir, el sonido también produce un movimiento. Así como el movimiento produce un sonido, el sonido también produce un movimiento. Por esa razón pues, se dice que el verbo era Dios y que el verbo, que es el sonido, creó el universo. Es decir, la palabra o el sonido le dio forma al universo. Porque como digo,
el sonido produce un movimiento, produce un orden en las moléculas, produce un orden en los átomos, produce un orden en todo lo que existe para formar universos, para formar planetas, para formar soles, inclusive para nosotros, un cuerpo físico que tenemos, inclusive está hecho por ese sonido. Es el que le da orden o existencia a este cuerpo. Y así es como se mantiene el universo en armonía por el mismo sonido, que es el que sostiene el universo. Y sucede también con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el aire, el agua, el fuego, todos estos elementos tienen su nota particular, su nota especial. Cada uno de estos elementos tiene lo que llamamos su mantra. Un mantra es un sonido de poder o es un sonido en el cual tiene un efecto tanto físico como interno. Y cada uno de los elementos de la naturaleza tiene su sonido particular, especial, que si alguien conoce ese sonido, puede manejar a las poblaciones elementales que habitan cada uno de los elementos. Aquel que tiene pues el conocimiento y el poder puede ordenar y mandar a los elementales del fuego, del agua, del aire, y puede producir tormentas o eliminar las tormentas, prender el fuego o apagarlo, porque estos obedecen a esa vibración, pero tiene que haber esa sabiduría, esa voluntad y ese poder ejercido por aquel que tiene encarnada la fuerza. Es obvio pues que todos tenemos algo de ese poder, pero no todos conocemos los mantras y ha llegado el momento de conocerlo para saber ordenar y mandar estos elementos de la naturaleza con el verbo. Cada flor, cada montaña, cada río tiene su nota síntesis, su nota peculiar. Así como los elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, tienen su nota particular, también el río, todas las criaturas, inclusive la flor, las plantas, una planta, una roca, etcétera, todo tiene su nota síntesis, su nota peculiar. Inclusive nosotros tenemos una nota síntesis, una nota peculiar, es decir, una vibración específica. Y esa vibración de cada criatura le da precisamente la forma. Y entre más elevada sea la vibración, más maravillosa es la representación física de esa criatura. Y así tenemos nosotros las flores, las montañas, los ríos, y que hacen las maravillas de los hermosos paisajes que conforman nuestro bello planeta. Los átomos de todo el organismo de nuestro cuerpo, como hemos dicho, vibran en incesante movimiento. Y ese movimiento a su vez está produciendo un sonido particular que tenemos cada uno de nosotros. Vibran nuestros chakras, vibran nuestras glándulas de secreción endocrina. Nuestro corazón con su latido produce un sonido. Y toda esa suma de sonidos es nuestra nota síntesis, nuestra vibración particular. Por eso es importante elevar nuestra vibración. Y lo podemos hacer utilizando los mantras específicos para nuestros chakras, que ya sabemos que los chakras son los centros magnéticos energéticos y cada uno de estos tiene su sonido especial particular que al pronunciarlo va cambiando la vibración de nuestro organismo, va cambiando entonces todo nuestro ser, porque tenemos una nota especial particular que decíamos es la suma de todos los sonidos que producimos. Por ejemplo, nuestro cerebro al trabajar tiene un sonido, cuando pensamos, nuestra sangre que recorre nuestras venas produce un sonido y todo ese conjunto de sonidos dan como resultado nuestra nota particular. Cada uno de los seres humanos tiene una vibración distinta. Eso quiere decir que tiene una nota distinta. Y así es como nosotros podemos armonizar con el universo, haciendo que nuestra vibración sea cada vez más elevada. Es conveniente saber que los mantras son palabras de poder. O sea, la palabra mantra
es una combinación, o sea, el mantra en sí es una combinación de letras, de sonidos, o sea, porque cada letra representa un sonido. O sea, son símbolos, las letras son como símbolos que se han puesto en los libros, ¿no? Pero representan un sonido, por ejemplo, la P, la A, la L, todos esos representan sonidos. Esos son las letras, son como símbolos para representar sonidos. Cada lenguaje tiene sus letras correspondientes. Por ejemplo, no es lo mismo el idioma inglés al español, son diferentes los sonidos. Por eso se usan símbolos para representar esos sonidos. Así que esa sabia combinación de sonidos, o sea, de letras o de símbolos, son los mantras. Una sabia, me recuerdan bien, una sabia combinación de sonidos. Esa sabia combinación de sonidos Sí. Producen los mantras. Y cuando nosotros pronunciamos los mantras, hacemos que nuestro organismo vibre. Y así es como podemos activar los chakras de nuestro organismo, cambiando nuestra vibración, y eso cambiará completamente nuestra vida. ¿Por qué? Porque en los chakras, si los desarrollamos, se desarrollan los poderes y las facultades. Entonces es muy importante conocer los chakras, los mantras correspondientes a los chakras, y pronunciarlos, hacerlos vibrar con su correspondiente sonido. Es claro que en esto se utiliza la imaginación, la voluntad y el sonido. Sin embargo, para que llegue a expresarse en nosotros el verbo, es decir, Dios, necesitamos que muera algo dentro de nosotros. Necesitamos que muera nuestro ego, nuestra ira, nuestra envidia, nuestra codicia. Eso es lo que debe morir en nosotros. Hay muchos más defectos, no solo mencioné algunos. Los defectos de tipo psicológico son nuestro ego. Yo sé que en la psicología normal, pues, es oficial, se habla de que el ego es divino. Se habla de un super yo o de un ego divino. Se piensa que tenemos un yo divino. Bueno, en realidad no existe ningún yo divino, porque o si quieren ustedes interpretar ese yo divino como el ser, como Dios, es cuestión cuestión de ustedes, ¿no? De lenguaje. Es cuestión nada más de lenguaje, de quizás. Conceptos. De concepto. Pero para nosotros un yo, cuando decimos yo, quiero decir que no soy tú. Entonces, cuando digo yo, al no ser tú, existe entonces una división o una separación. En cambio, cuando decimos ser, el ser o nuestro ser, ya no existe la separatividad, porque mi ser es tu ser y tu ser es mi ser. O sea, somos uno, un solo ser. Por eso el ser es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El ser, nuestro Dios, es la palabra, es el verbo, y es uno solo. Todos somos uno. Por eso hacemos la diferencia entre ego, porque ego o yo significa separatividad. Yo soy yo y tú eres tú. Es separatividad. Entonces, ese ego es envidia, es codicia, ¿sí? Porque yo envidio lo que ella tiene, yo codicio lo que ella tiene, lo que el vecino tiene. Es ahí la codicia, es ahí la separatividad. Pero cuando todos nos sentimos como uno solo, vemos que si el vecino se compró un carro último modelo, lo sentimos como si nosotros nos lo hubiéramos comprado en el ser. Si pudiésemos eliminar ese ego, lo que nos separa de sentir eso es nuestro ego. Si eliminamos el ego, podemos sentir alegría por el bien de los demás. Eso es altruismo. Entonces, para que se exprese en nosotros el ser, para que se exprese en nosotros el verbo, la palabra del ser, hay que desintegrar ese yo, ese ego. Para desintegrar el ego que nos permita la expresión del ser o de la expresión del verbo en nosotros, necesitamos convertirnos en nuestro propio psicólogo, es decir, hacernos un psicoanálisis para comprender, descubrir, comprender, analizar y eliminar todos esos defectos que en nuestro interior cargamos. Obviamente, si nosotros no lo comprendemos, no lo podemos eliminar.
tenemos que extraer la sabiduría contenida en esos defectos para que puedan ser desintegrados una vez, diríamos, cumplida su misión, ¿verdad? Es importante que si anhelamos realmente encarnar el Verbo, estudiarnos a nosotros mismos para descubrir nuestros defectos psicológicos, que no son más que ese conjunto de yoes, que es el ego mismo, que tenemos que eliminar para que se exprese el ser en nosotros o el Verbo. Por eso, como hemos visto, el Verbo tenemos poder en el Verbo, en la palabra. Recordemos que todo ha sido creado por el Verbo, que todo existe por el Verbo, que todo existe por el sonido cósmico universal. Por lo tanto, pues existe una responsabilidad en la palabra. Aunque nosotros no somos Dios, aunque nosotros no tengamos ese poder que tiene Dios, sí tenemos algo, porque con nuestras palabras podemos herir a los demás. Con nuestras palabras podemos hacer que los demás se motiven. Así que hay una responsabilidad en el verbo, en la palabra. Por lo tanto, el lenguaje que nosotros usamos, las palabras que nosotros usamos, deben ser adecuadas. Hoy en día, por ejemplo, el lenguaje se ha ido deteriorando. El lenguaje se ha vuelto, podríamos decir, muy vulgar, muy común, muy corriente, que a veces, a mi persona y a Merly también, a nosotros, a veces se nos hace imposible estar en una conversación porque las palabras, el lenguaje que están usando es muy vulgar y muy corriente. De hecho, cuando escuchamos palabras tan pesadas, tan vulgares, son como una herida, como que lastiman la psicología. Y eso lo experimentan también los niños. Por eso decimos que hay mucha responsabilidad en el lenguaje, principalmente cuando le hablamos a los niños, porque hemos experimentado esto. Hemos visto a padres, madres de familia insultando a sus niños. A veces los niños todavía no conocen el lenguaje, son muy pequeños. Y dicen, bueno, es que es mi hijo y yo puedo hablarle como quiera. Y además ni entiende el lenguaje, pero no es así. Nosotros debemos tener esa responsabilidad en el lenguaje porque sabemos que tiene un efecto, tanto en nuestra psicología, tanto en nuestro modo de ser, se va expresando posteriormente. Por eso debemos hacer conciencia de lo que decimos, es decir, conciencia de lo que hablamos, para poder vivir en armonía y hacer que los demás también tengan esa armonía en su interior y no causar pues dificultades, problemas o heridas de tipo emocional o psicológicas. Hay niños, por ejemplo, que dicen, cuando crecen, ¿no? Dicen, yo tengo grabadas las palabras de mi madre o de mi padre que me decía que nunca iba a hacer nada, que no servía para nada, que era burro, etcétera, ¿no? Se escucha, es algo que se ve, que se vive. Entonces debemos poner mucha atención, no solamente en eso, sino también cómo nos hablamos a nosotros mismos. En las escuelas de misterios, es decir, hay escuelas de misterios. Yo sé que hay universidad, bachillerato profesional, pero esas no son escuelas de misterios. ¿Qué tipo de misterios? Son las enseñanzas para llegar a encarnar al Logos. Esos son los misterios. Pero ¿por qué se ocultan? Hay una razón para eso. Muchas veces dicen, bueno, eso ya es egoísta, ¿no? ¿Por qué si es para encarnar al Cristo, por qué no se da en todas las demás escuelas? ¿Por qué se hace oculto? Y tiene sus motivos, ¿no? Porque en primer lugar son cosas que no se comprenden y al no ser comprendidas se usan inadecuadamente. Por eso se ocultan mejor para que se malinterpretan, se malinterpreta, ¿no? o se hace mal uso, ¿no? de esos conceptos, de esas
enseñanzas. Por eso se le llama escuelas de misterios, los misterios crísticos, o sea, los misterios para llegar al reino de la luz. Es decir, el camino de la luz ha estado velado o oculto y solo se le ha entregado a los iniciados, es decir, a los seres que han emprendido ese camino, el camino de regreso al Padre. Esos son los iniciados. Aunque hay muchas religiones en el mundo, muchas logias, etc., solo algunos son iniciados, no todo el mundo son iniciados, y solo ellos son los que tienen los misterios. Puede ser que el vecino que usted tenga sea un iniciado, no lo sabemos, ¿no? Porque normalmente son muy herméticos, o sea, no hablan nada acerca de lo que saben. Entonces, en esas escuelas de misterios se les prohibía a los iniciados relatar las calamidades y cataclismos que habían azotado a la tierra, por temor a volverlos a atraer por el poder del verbo. Un iniciado tiene más poder en el verbo que una persona normal, porque ya ha recorrido cierta parte del camino y va adquiriendo poder en el verbo, poder en la palabra. Por ese motivo tienen más responsabilidad, porque el que añade sabiduría, el que añade conocimientos, tiene más responsabilidad. No es igual pues aquel que no conoce a alguien que ya tiene sabiduría. No es igual pues a uno que ya sabe que no debe hacer algo y lo hacen. Tiene más responsabilidad. Por tal motivo pues se les prohibía a los iniciados relatar esas calamidades, porque ya tienen más poder en el verbo y podían atraer de nuevo esas mismas calamidades. De cualquier manera, pues nosotros no debemos hablar de esas calamidades, tampoco porque podemos atraerlas de nuevo. Así es. El verbo está relacionado o está en íntima relación con los elementos de la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, de las destrucciones de la tierra, de los eventos, de los cataclismos, de las inundaciones, de las explosiones, etc., todo esto, cuando lo hacemos, cuando hablamos de ello, lo atraemos. Por eso es importante pues no estar mencionando todas estas cosas negativas, vamos a llamarle así, porque las atraemos. Por ejemplo, cuando se hacen los simulacros. Cuando se hacen los simulacros de los terremotos, toda la gente pues piensa en ello, piensa cómo se va a proteger en caso de que hubiera un simulacro. Entonces todas esas mentes se coinciden, ¿verdad?, en ese evento, y es obvio que, como decíamos, está en relación con los elementos de la naturaleza. Y ha habido en muchas ocasiones en esos simulacros que se provoca el temblor, el terremoto en el simulacro mismo, debido pues a esa gran relación que hay entre la imaginación, el verbo y lo que se plasma físicamente. Por eso es muy importante ser delicado. Es claro que debemos tratar esos temas, pero con mucha delicadeza, debido a que, decíamos, hay una estrecha relación entre el verbo y los mismos elementos de la naturaleza, como es el fuego, el agua, la tierra. Por tal motivo, nuestras palabras deben de ser puras, deben de ser palabras sin mancha, o sea, inmaculadas, llenas de armonía y de paz. O sea, nuestro lenguaje debe ser armónico, debe ser tranquilo, suave, apacible, y nuestras palabras deben de ser adecuadas, ¿no? Debemos de tener un lenguaje correcto. Ajá. Cuando la palabra es arrítmica, cuando la palabra es mordaz, cuando la palabra es irónica, cuando la palabra es erótica, todas estas palabras, o cuando la palabra es, por ejemplo, pronunciada en doble sentido, todo esto provoca en nosotros pues una alteración
en todo nuestro organismo, una vibración baja que nos hace una complicación en la existencia. Nos lleva pues a tener una vida con muchos problemas, muchas dificultades y muchas desgracias. Por eso debemos aprender a utilizar el verbo con sabiduría. Debemos hablar las palabras con precisión, ¿sí? Utilizar el concepto exacto para dirigirnos específicamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Sin alterar demasiado el lenguaje, porque eso provoca arritmia, provoca ese desajuste que nos lleva a complicaciones en la existencia. Toda palabra que se pronuncie puede ser una bendición o una maldición para nuestra vida, porque se nos regresa, ¿no? Todo lo que nosotros hablamos, recordemos que el sonido tiene sus efectos, no solamente hacia el exterior, sino también para nuestro vehículo físico. Por tal motivo podemos atraer sobre nosotros ya sea bendición o maldición, dependiendo de nuestras palabras que pronunciemos, porque hay una íntima relación en nuestro verbo y los elementos de la naturaleza. Recordemos que el movimiento produce sonido, pero a la vez el sonido produce movimiento, y ese sonido tiene sus efectos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo. Por eso es importante darnos cuenta cómo nos dirigimos a los demás, cómo le hablamos a los demás y también cómo nos hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando cometemos errores, nos hemos sorprendido a nosotros mismos insultándonos, diciéndonos, por ejemplo, qué tonto soy, olvidé la llave, olvidé estos papeles, y muchas palabras negativas que podemos decirnos en un momento de desesperación, de desconsuelo. Nosotros mismos bajamos nuestra vibración a cómo nos hablamos. Y de tantas veces que nos decimos que tontos somos y eso, actuamos como tal, porque recuerden que el subconsciente se va alimentando de todo lo que va escuchando, y si nosotros mismos vamos hablándonos mal o escuchamos música con letras vulgares o de desconsuelo, desilusión, así se va a procesar nuestra vida, porque nos estamos programando con el verbo. Es muy importante darnos cuenta de lo que nos decimos a nosotros mismos, cómo nos tratamos verbalmente a sí mismos. Quizás es una cosa que no le hemos dado importancia, pero vea usted en algún momento de que cometa un error, cómo se dirige a sí mismo, qué cosas se dice a sí mismo. Y eso es como vamos programándonos, y de ahí proviene pues la actuación, y ahí es como podemos hacer de nuestra vida un paraíso o un infierno. Depende de las palabras o el lenguaje que utilizamos, porque el lenguaje lleva impreso también lo que es la imaginación, y esto nos lleva a la cristalización de los eventos en este mundo físico. Al igual la música, ¿no? La letra de las músicas. ¿Qué mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje tiene? Por ejemplo, me dejaste abrazado de un poste y nunca llegaste, etcétera, ¿no? Hay muchos mensajes que ponemos una canción, una música, una melodía muchas veces y nos estamos programando, ¿no? Y nuestro cerebro, ¿no? Y eso tiene sus efectos. La música, las palabras que se dicen en la música, tiene sus efectos. Porque en toda palabra existe un valor externo, ¿sí? Que es el que escuchamos con nuestros oídos. Pero internamente, en las dimensiones superiores, existe un valor interno que cristaliza en figuras geométricas. Y esa es la sustancia principal, ¿no? Del verbo, lo que hay internamente. Así es como decíamos que podemos dirigirnos a alguien que no conoce el lenguaje, pero ese alguien adivinar el significado por el tono, el timbre de voz que utilizamos.
Así, por ejemplo, en las mujeres que están embarazadas, si el papá le habla al bebé, si le habla con cariño, si le habla con amor, el bebé siente esa vibración que le llega, aunque no conozca el lenguaje. Y ese es el valor interno que se puede percibir. Así que el lenguaje tiene un valor externo, que es cuando nosotros escuchamos la palabra y sabemos pues el significado, y un valor interno que es el que se cristaliza en los mundos superiores y que en el futuro viene a cristalizarse y decimos, sucedió el evento tal como lo dije, tal como lo pensé, tal como lo imaginé, porque pues nosotros mismos creamos nuestro propio entorno. Es decir, el elemento interno de la palabra se procesa geométricamente. Ya hemos dicho que el sonido cristaliza en figuras geométricas, en los mundos internos. Cuando digo mundos internos me refiero a dimensiones que están por encima de esta tercera dimensión. Y cuando digo encima, casi todos pensamos arriba, ¿no? Una cuarta dimensión, por ejemplo, está aquí mismo, envuelve a la tercera dimensión, o sea, está aquí mismo. Pero está por encima en cuestión de vibración. Está por encima porque tiene menos densidad, o sea, es mayor su vibración. Y ahí podemos ver cómo el verbo cristaliza en figuras geométricas, ahí en la cuarta dimensión. Ese es el valor interno, ese es el elemento interno de la palabra. Ahí podemos ver que el sonido en realidad son figuras geométricas, vibrando, moviéndose, ¿no? Así que el lenguaje, las palabras provocan en nosotros o activan nuestra imaginación. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar a alguien, a medida que va platicando algo, nos va platicando algo en nosotros vamos imaginando y viceversa. Cuando nosotros le platicamos algo a alguien, ese alguien activa su imaginación y va imaginando todos los escenarios que le estamos diciendo. Y eso pues es claro que tiene un efecto. Por eso no es muy bueno hablar de desastres, porque podríamos evocarlos nuevamente. Y la mente tiende a ser siempre negativa y tiene mucha afición a eso, a lo negativo. Si alguien está hablando mal de otra persona, pues como que nos llama la atención de querer participar en esa conversación. Como decimos, agregarle más leña al fuego, ¿no? O hacer, ¿qué dicen? Leña del árbol caído, ¿verdad? Sí, por eso pegaron mucho las canciones de Paquita, la del barrio. Ay, ¿no? Dios mío. Sí, porque tiende a lo negativo. La mente tiende hacia lo negativo, es más afín a lo negativo que a lo positivo. Y eso nos lleva a complicaciones en la vida. Por ejemplo, las noticias. Díganme ustedes qué noticia es positiva. Casi, si les... La mayoría. La mayoría son noticias negativas porque es lo que busca la gente. Sobre todo la nota roja, ¿no? La violencia que hay. Eso es lo que busca la gente. Lo negativo. Es que nuestra mente tiende a lo negativo. Pero si nos regalan un libro de algo que sea positivo, casi no lo leemos, no lo buscamos. Nos atrae más. O hagamos un psicoanálisis, ¿no? Autoobservemos, quizás estemos mal, ¿no? Hagamos un psicoanálisis, veamos qué es lo que nos atrae más, lo positivo o lo negativo. ¿Verdad? Por eso hay que aprender a manejar el verbo creador. Hay que educarlo porque hay una gran responsabilidad en la palabra. Educarnos, estar autoobservándonos y ver las palabras que nosotros emitimos, que no sean de doble sentido, que sean correctas, que no sean vulgares, porque eso nos perjudica. Recordemos que el verbo es creador y nosotros tenemos una responsabilidad en lo que hablamos, en lo que decimos. El verbo es maravilloso porque además de podernos comunicar, podemos también influir en las demás personas. Y eso lo debemos de tomar en cuenta porque siempre que nosotros hablamos estamos influyendo en las otras personas como las otras personas influyen en nosotros. Por eso hay que aprender a manejar el verbo en forma adecuada.
También hay una íntima relación, una íntima y estrecha relación entre la energía sexual o nuestros órganos sexuales y nuestra laringe. Veamos que cuando empieza la adolescencia, la pubertad, nuestra voz va cambiando a la medida que se van desarrollando nuestra energía sexual, nuestros órganos creadores. La voz de las mujeres se vuelve más suave, más delgada, y la voz de los varones se vuelve más ronca, y todo eso influye en la sexualidad. A su vez, pues la laringe después influye sobre la sexualidad y viceversa, ¿no? Es que están íntimamente relacionados. Las glándulas tienen estrecha relación, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros aprendamos a manejar adecuadamente el verbo, porque debemos pronunciar las palabras como corresponde. Por ejemplo, el varón con su voz varonil y la mujer con su voz femenina, para que pues vibren en armonía. Cuando falseamos la voz, falseamos también nuestra energía sexual, y eso viene posteriormente a traernos problemas de identidad o de personalidad, ¿verdad? Es importante entonces que aprender a manejar el verbo en forma adecuada. Así nosotros debemos de saber que estas glándulas, como son las glándulas sexuales y nuestra laringe creadora, o las glándulas que tenemos en nuestra laringe, están debidamente relacionadas. De hecho, la laringe es un útero donde se gesta la palabra. Y decimos se gesta porque es creación. El verbo crea. Debemos tomar en cuenta eso, que el verbo crea. Tarde o temprano se viene a cristalizar lo que nosotros decimos. Por eso es importante hablar con sensatez, con conciencia de lo que decimos. No hacer compromisos con las personas así al aire. O sea, voy a estar contigo hasta la eternidad o voy a estar contigo toda la vida. Porque tarde o temprano tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Es importante saber en qué nos estamos comprometiendo, porque el verbo nos ata o nos desata también. Entonces hay mucha responsabilidad en eso del verbo, tanto en el efecto que hace los demás como en lo que hace en sí mismos. A su vez, el verbo, como he dicho, así como los órganos sexuales, la energía sexual tiene su relación con nuestra garganta, a su vez nuestra garganta tiene relación con nuestros órganos sexuales. Por eso, si usamos inadecuadamente las palabras, va a influir sobre nuestra energía sexual, de tal manera que podemos desvirtuar nuestra energía sexual. Por eso es urgente también saber esto, ¿no? Porque así como los órganos creadores, nuestros órganos sexuales son creadores, también nuestra laringe, nuestro verbo, también está produciendo efectos sobre nuestro vehículo físico y sobre todo sobre nuestra energía creadora. De hecho, cuando se escucha hablar a una persona, se sabe cómo es psicológicamente o físicamente también, o más bien diríamos sexualmente. El timbre de voz cambia. Por ejemplo, cuando un adolescente está en ese proceso de cambio hormonal, le cambia la voz también a las mujeres, claro está, ¿verdad? Y es diferente la voz de un hombre de 40 años, 45 o 35 años a un anciano. Obviamente el poder de la vibración del verbo es distinta. Y también podemos distinguir, ¿verdad?, cómo es psicológicamente una persona al escuchar hablar. Podemos ver una persona muy bien vestida, muy bien presentada, muy elegante, pero nos ha pasado muchas veces. Pero nomás abre la boca y se acaba todo, porque al pronunciar las palabras, está pronunciando palabras vulgares. Y debemos entonces refinar el verbo. Hay muchas cosas que tenemos que refinar, como nuestros pensamientos, la mente, nuestro verbo, nuestro comportamiento también.
hay mucho trabajo por hacer y por eso le recomendamos pues que empecemos por corregir nuestro verbo y saber seleccionar las impresiones que vamos a recibir, como cuando vemos una película, como cuando escuchamos una conversación, como cuando elegimos una música. Hay que ser selectivos. No todo es bueno para nosotros y debemos, y lo sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Recordemos que toda esa música, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, finalmente va programándonos para la vida. Y lo mismo, si tenemos hijos, pues lo mismo para los niños. Hay que cuidar lo que ven, lo que escuchan principalmente, porque eso les va a provocar el lenguaje que van a manejar. Bueno, pues esto ha sido todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos aquí en una edición más de Mercury School. Hasta la próxima. Se despide de ustedes, Víctor Gastelum. Nos vemos en el próximo video. Se despide de ustedes, Merly Villatoro.